Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy les traigo la parte número 2 de este bonito suéter. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Dejé indicaciones para talla chica, mediana, grande, extra grande, 1, 2, 3 y 4XL. Así es que continuamos. Si te lo perdiste, no te preocupes, amiga. El enlace aparece abajo en la caja de descripción. Si no lo encuentras, no te preocupes, déjame un comentario y con mucho gusto te estaré enviando el enlace para que comiences a tejerlo junto conmigo. Continuamos. 3 motivos. Entonces hice aumento aquí, un aumento, otra segunda vuelta de aumento, tercera, cuarta y quinta vuelta de aumento. Nada más 5 vueltas de aumento. Ya no voy a hacer más. Yo voy a pasar aquí en esta parte y lo único que voy a ir haciendo es tejiendo un punto bajo por cada espacio, pero los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así voy a continuar tejiendo 7, 8 hasta completar toda mi vuelta. Si eres una talla 2XL o 3 o 4XL, en esta vuelta sí tú le puedes dejar una vuelta más de aumentos, ¿ok? Aquí lo van a ir haciendo dependiendo de cómo lo vayan viendo el avance. Ahora sí que se lo van a tener que estar midiendo. Yo voy a tejer solamente un punto bajo por cada espacio. Regreso con el conteo. Les voy a mostrar. Yo ya aquí en esta parte tengo, hice esta vuelta, las conté y luego hice esta otra, fueron sin aumento y en total a mí me dieron 232 puntos, ¿sí? Entonces vamos a tener total de puntos 232. Ahora vamos a dividirlo entre 232. Por ejemplo, vas a contar todo lo de alrededor, todo alrededor de tu canesú, lo vas a contar y lo vas a dividir. Vamos a dividirlo entre 5. ¿Por qué 5? Me preguntan constantemente por qué 5. Ok, vamos a ver por qué 5, hermosas. Aquí tenemos nuestro canesú. Más o menos, ok, más o menos no sé dibujar, pero más o menos, ahí le echo ganas. Entonces, vamos a ver. Estas que tengo aquí van a ser las partes de las mangas. Estas. Esta es la parte del frente. Manga. La otra manga. Y esta es la parte de la espalda. Ojo, aquí en la parte de la espalda yo la divido para que la costura me quede a la mitad. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso bloques o espacios, ¿sí? En los que se divide la parte del canesú. Por eso se divide entre los 5. Entonces aquí esto me va a dar a 46.4. Yo voy a redondear, es decir, solamente voy a dejar estos 46, ¿sí? Entonces vamos a dividirlo otra vez 200. Esta va a ser lo que le vamos a dejar a la manga, esta primer división. Manga 46 y 46. Tú vas a hacer lo mismo con los puntos que te dieron. Si te dieron 215, si te dieron 180, lo que te haya dado vas a hacer la misma operación, dividirlos entre 5. 232, ahora lo vamos a dividir entre estos dos, ¿sí? Van a ser entre 2 igual a 116, nos toca a 116. Ahora, esto que nos sobró, esto, yo le voy a quitar
esta parte que son la parte de las mangas. Entonces 116 menos 46 que vamos a redondear. Ya habíamos dicho que vamos a redondear y nos va a tocar en esta ocasión de 70. Entonces este frente va a llevar 70 puntos, pero la espalda pues está dividida en dos, ¿verdad? Y tiene que llevar la misma cantidad. Entonces estos 70 los vamos a dividir entre 2, que van a ser 1 y los 2 espacios que tenemos ahí. Nos van a dar 35. Entonces yo voy a empezar aquí con 35 puntos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas son las cuentas que tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están. Y esta es la parte del frente, la parte de la espalda, que es lo que se le resta. Se divide entre 2 y se le resta lo de la manga. ¿Ok? Entonces, así lo vamos a hacer. En este caso, el proceso total entre 5. Eso queda para las mangas. Entre 2, eso queda para la parte del canesú, pero restándole después de restarle las mangas, ¿sí? Entonces ahí tómenle un screenshot a su pantalla para que ustedes lo hagan ahí en casita. Ok, vamos entonces a continuar. Bueno, entonces ya vieron cómo vamos a hacer la distribución, pero me faltó algo muy importante. Voy a medirlo de aquí. Este es el largo. Mide en esta ocasión 24 centímetros. Yo he dejado de largo tomando como referencia la parte del hombro hasta abajo. 24 centímetros, que serían 9 pulgadas y media. En lo ancho tú le puedes hacer más, pero yo digo que de 22 a 24 centímetros de largo está perfecto en todas las tallas. Sí, esa es como el largo de la sisa. Ahora, ¿cuánto es lo que va a medir de ancho? De ancho mide... A ver, voy a acomodarlo aquí bien, para que nos dé medidas correctas. De aquí me mide 42 centímetros, que serían 84 centímetros de ancho. Sí, 84. Pero para una talla chica y una talla mediana está perfecto. Sí, está perfecto, incluso para tu talla grande. Con esta misma cantidad está perfecto, chica, mediana y grande. ¿Ok? Ya si quieres la extra grande, como yo te había comentado, de la extra grande en adelante le puedes agregar una vuelta más, o la última vuelta de aumentos se la dejas como lo voy a hacer yo y ya le vas calculando. Ya para las tallas 2, 3, 4 XL, ahí en este caso lo que puedes hacer es darle una vuelta más de aumentos, sí, que fue la que yo no dejé. Yo corté aquí, corté y voy a empezar en esta parte. Voy a acercarlo y una disculpa si hablo mucho, pero me gusta que todos los pasos vayan literal paso a paso, porque tú tal vez eres un nivel avanzado, pero tenemos pequeñitas. Me han escrito muchas nenas que son desde los 8 años, 10, 12 en adelante, que son nuevas en esto, o adultos también que son nuevos en el crochet y que sí quieren el tutorial paso a paso para ver detalles. Ok, entonces ahí en esta parte, hermosas, lo van a saltar la nivel avanzado para que le demos oportunidad a los principiantes de aprender, ¿va? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me voy a pasar aquí donde terminé. Yo corté. Ya no voy a poner ahorita color blanco. Me voy a llevar estas hebras y voy a empezar a tejer uno y un punto bajo. Ahí voy a ajustar y en este espacio voy a tejer un punto y dentro de este tejo un punto alto y cierro una cadena, y en el mismo espacio voy a tejer
1, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Así me va a quedar el inicio. Voy a pasar 2 puntos sin tejer y en el que sigue tejo punto alto, los 2 sin terminar y cierro. Una cadena, mismo espacio, levanto 1, levanto 2 y cierro. Paso 1, 2 y en el que sigue 1, 2, cierro una cadena y en el que sigue 1, 2 y cierro. Esto lo voy a ir haciendo hasta llegar a la parte de los marcadores. En mi caso, ya vieron cómo fue la distribución. Ok, yo tengo que tener en esta ocasión 35 puntos y yo fui contando y aquí ya tengo esos 35 puntos. Entonces yo tengo que tejer de aquí hasta aquí. En casita les recomiendo primero marcar para que les sea más fácil. Voy a llegar hasta este espacio. Les muestro. Ya he llegado donde tengo el marcador. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar aquí. Me queda un punto nada más. Ahora toda esta parte de aquí no se va a tejer porque son en mi caso 46 puntos de la manga. Ahora yo voy a pasar aquí arriba del siguiente punto. ¿Sí se fijan cómo queda el tejido? Voy a repetir. Pasé aquí, paso del otro lado y empiezo a tejer un motivo. 1, 2 puntos sin terminar y cierro. Una cadena, 1, 2 y cierro. Ahí está. Ahora, si se fijan, aquí no dejé espacio. Del otro lado, en el siguiente punto voy a hacer lo mismo. 1, 2, cierro, cadena, 1, 2 y cierro. Me van a quedar estos 3 aquí. Voy a pasar 2, 1, 2 y ahora sí, continúo tejiendo como corresponde. Entonces aquí me va a quedar así y ya después con la manga pues va a cerrar un poquito más, ¿va? Entonces aquí pues ya tenemos la parte de la manguita, ¿va? Ok, entonces yo voy a continuar toda esta parte de aquí tejiendo desde aquí hasta llegar a este espacio que es la parte del frente. Ya he llegado hasta aquí, hasta el punto de la marca. Voy a pasar nada más un punto porque aquí me dice que ya tengo que hacer el motivo, pero recordarán, paso donde está el último y todo este espacio, recordemos que son los 46 puntos que yo ya tengo marcado que no voy a trabajar. Entonces ya pasé por aquí y tiene que ir encima del siguiente punto después del marcador. Y ahí está, miren, arriba del otro, sí, así, arriba. Y ahí ya empiezo a tejer como corresponde el motivo. Una cadena, y luego me voy a pasar. Como dejé aquí un espacio o un motivo, aquí también, y en el que sigue empiezo a tejer. Entonces nada más es como para que quede de los dos lados. En el otro lado no dejamos espacio porque no tenía. En este lo podemos hacer así con un espacio porque aquí sí tiene, ¿sí? Y no se va a ver mal, va a quedar muy bonito. Y ya continuamos hasta finalizar, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda, si nos sobra en la parte final o si nos hace falta. Voy a adelantarlo. Ya he terminado y me ha quedado cuadrado. Miren, amigas, me han quedado estos 2 puntos. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a pasar ignorando esto
hasta el punto alto. Aquí deslizo en el centro, hago una cadena, un punto bajo, una cadena. Así es como vamos a iniciar y a cerrar cada vuelta, de aquí en adelante. Paso, dejo un punto alto y cuando cierre pues cerramos sobre el punto alto, una cadena, y aquí repetimos 1, 2 y cierro. Me paso aquí a la mitad del siguiente abanico y tejemos 1, 2 y cierro, una cadena, 1, 2 y cierro. Siguiente, 1, 2 y cierro, una cadena y volvemos a repetir. Hay que hacerlo esto vuelta tras vuelta. Ya he llegado debajo de la sisa y pues es bien fácil porque solamente vamos a ir tejiendo normal como corresponde. Cadena, otro puff y me paso aquí a la mitad. 1, 2, cierro cadena, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, cierro, me paso al siguiente motivo, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, cierro cadena, 1, 2, cierro y continúo. ¿Sí? Nada más quería mostrarles esta parte por si alguna amiga ahí en casita o alguna nena tuviera una duda, pero se continúa igual. Ahora sí, aventajo, no sé si vaya a hacer cambios de color, pero ya vieron cómo hacer los cambios de color. Cortamos y luego pegamos, porque en caso de que sean, por ejemplo, este blanco que fue constante, ese no lo corté, pero los otros ya vieron que estuve cortándolo. Y pues corté también el blanco y esto me gusta perderlo siempre por independiente para que me quede más bonito. Aventajo un poco y ya regreso y les digo si hice cambios de color o cómo quedó.